Bienvenidos a conocer, entender y superarse. Gracias por estar hoy y en las próximas. Bendiciones. Pasamos al inventario emocional. En esta área tratamos de recordar con precisión aquellas experiencias que produjeron en nosotros las siguientes emociones perturbadoras. En la parte afectiva, rechazo. Me sentí rechazado por mis padres o por otras personas. No respondían consecuentemente a mis demandas de cariño. Sobreprotección. Me sobreprotegieron exageradamente al extremo de no permitirme ser yo. Me mimaron demasiado. Indiferencia total. Creí que no les importaba en absoluto lo que hacía o decía. Narcisismo. Desarrollé un amor exagerado por mí mismo. Llegué a la egolatría. Llegué a enamorarme de uno de mis padres, hermanos o hermanas. Me enamoré de alguna persona de mi mismo sexo. Fui muy posesivo. Quise poseer a las personas que amaba como objetos o que se amoldaran a mis caprichos, que pensaran y actuaran de la misma forma que yo. No pude ni puedo manifestar mi afecto de una manera espontánea, o ni siquiera lo puedo manifestar. Confundo amor con sexo. Pido o doy la pruebita de amor. He amado a animales igual o más que a personas. He amado objetos exageradamente. ¿Qué otros afectos dañinos creo tener? La ira es un movimiento anímico de enojo, emoción explosiva. ¿Qué circunstancias produjeron en mí rebotes de ira? ¿Cómo reaccionaba? ¿Agredía a otros? ¿Hasta qué punto? ¿Me golpeaba yo mismo? ¿Me tiraba el pelo? ¿Me encerraba o lloraba histéricamente? ¿Critiqué o fui irónico? ¿Humillé? ¿Ridiculicé con humor? ¿Odié u odio a alguien? ¿Fui hipócrita? El resentimiento es una emoción permanente de malestar contra alguien o contra algo. Estoy resentido con Dios, con papá, padrastro, mamá, madrastra, abuelos, hermanos, tíos, primos, vecinos, compañeros de escuela, colegio, universidad, compañeros de trabajo, con grupos, instituciones, religiones, ideologías, animales, etc. ¿Por qué? ¿Cuándo apareció ese sentimiento? ¿Hasta qué punto me llevaron mis resentimientos? La venganza. Satisfacción que produce el agravio recibido. Buscar desquite del mal que nos hicieron. ¿En qué situaciones específicas y cómo hice justicia con mis propias manos? ¿Hasta dónde llegué? La envidia. Sentir malestar por el éxito o alegría por la desgracia ajenas. La depresión. Pérdida de interés por la vida. Excesiva tristeza, aburrimiento, abatimiento. Generalmente después de una ira llega la depresión. La depresión puede llevarnos a pensar o a realizar el suicidio. La inseguridad. Carecer de sentimientos de confianza en uno mismo. Hay algunas causas de la inseguridad como las siguientes: rechazo o falta de amor de los padres, padres dominantes, padres perfeccionistas o censuradores, hogar inestable, disciplina cruel y rigurosa,
corrección negativa, padres demasiado solícitos, comparaciones adversas entre hermanos, inconsecuencia de los padres, padres medrosos e inseguros, padres ausentes, experiencias traumáticas, insuficiente discernimiento espiritual. La prisa es el deseo de hacer rápido las cosas. La angustia, temor por algo que va a suceder. Y la ansiedad, inquietud o agitación del ánimo, desasosiego. Los celos, sentimientos posesivos hacia la persona amada. La vergüenza, sentimiento de pena por timidez que se manifiesta en el rostro o en la postura del cuerpo. La autoconmiseración, lástima de mí mismo, pobrecito yo, ¿por qué a mí siempre me va mal?, etc. La soledad, sentimiento de aislamiento o diferencia. Una cosa es estar solo, y otra es sentirse solo, pues ésta se puede experimentar en medio de una multitud. Miedos, estado interno de alarma o terror. Los miedos pueden ser irracional, la evaluación subjetiva cuando no existe peligro. La ansiedad, estado emocional alterante causado por el miedo continuo por una sensación de amenaza. El pánico, oleada repentina de agudo terror. Tipos de personas miedosas. Está el tramposo, está el escapista, está el pesimista, el manipulador, el distorsionador, el insuficiente, el justificador. Clases básicos de miedo. Miedo a las cosas y los lugares, o fobias. Miedo a las alturas, a las flores, a los relámpagos, a bacterias, al cáncer, a caballos, a enfermedades, a otros animales, a espacios cerrados. Miedo a ser enterrado vivo, a la suciedad o gérmenes. Miedo a instrumentos filosos o puntiagudos, a lagartos o reptiles, a picaduras de abejas, al agua, a volar, a los truenos, a comer. Miedo a las víboras, miedo a determinados animales domésticos, miedo a reuniones, etc. Hay un tipo de miedo a los miedos internos. Lo que lo asusta es el mareo, la taquicardia, el nudo en la garganta, sensación de rubor, etc. Entonces trata de no estar en las situaciones que se manifiesta y evita ciertos lugares. Cuando alcanza un grado extremo se denomina agorafobia. Miedo a lo que se imagina. Usted teme más a los pensamientos que a las sensaciones que lo producen. Ejemplo, me accidentaré en el auto, lo que dije en la reunión fue una estupidez. Los miedos derivados o asociados. Con frecuencia los miedos son derivados de otros problemas o conflictos o asociaciones con otras situaciones, lugares, personas u objetos similares o contiguos al miedo original. Miedo a mis manifestaciones en las relaciones con personas o grupos. Pánico a las manifestaciones de ira, rechazo, ternura, al fracaso o al éxito. Estos miedos son los que están más escondidos y pueden durar toda la vida. Se da cuenta que tiene dificultades en su vida social, no desconoce que es agresivo, que empuja a los demás, que pelea demasiado,
quizá se dé cuenta que está solo, que es tímido, que lo explotan constantemente, que a su vida le falta intimidad y amor. Muchas de estas dificultades se originan en sus miedos específicos. Los miedos sociales pueden ser asociados por similitud a otros miedos, ya que también producen respuestas mecánicas o automáticas, como un robot, a ciertas situaciones específicas, personas o acontecimientos. Si existe la posibilidad de que la situación temida ocurra, usted tratará de evitarla. Si no puede escapar, se pondrá más tenso y registrará todavía más miedo. Miedos de relaciones más comunes. Miedo a ser observado. Miedo a que la gente descubra que está nervioso. Por el temblor de manos, porque se sonroja, por la voz trémula, ojos llorosos o por las manos sudorosas, etc. Miedo a ser atrapado en una relación. No desear la responsabilidad. No desear que nadie se entere, no poder hacer lo que quiere hacer. Este miedo lo conlleva a no comprometerse en una relación sentimental. Miedo a ser descubierto. Usted piensa que si la gente llega a saber realmente cómo es, lo rechazarán. Este miedo lo lleva a evitar la intimidad. Cuando se acerca a los demás y comparte sus sentimientos, crece la amenaza de ser expuesto socialmente. Miedo a los sentimientos negativos. Entre ellos están la ira, la crítica de sí mismo o de los demás. Miedo a hacer las cosas solo. Se asocia con frecuencia a la soledad y la depresión. Miedo a no llevarse bien con los demás. Este miedo se da por temor a ser ignorado, a que la conversación decaiga, a no gustar, a herir a los demás sin darse cuenta, a hacer el ridículo, a equivocarse o a ser rechazado. Vamos a ver alguna lista de miedos o temores más comunes. A los relámpagos, a la oscuridad, a la suciedad, a las armas, a los ruidos repentinos, a los ruidos fuertes, a las sirenas, al fuego, a aguas profundas, a tormentas eléctricas, gusanos, cementerios, perros, alguien que agrede a otro, sentirse enojado, a las drogas, a herir a los demás, a pensamientos homosexuales, a estar con gente del sexo opuesto, entrar a un lugar donde la gente está sentada, miedo a ser ignorado, a la masturbación, a la sangre, al fracaso, al éxito, a cometer errores, a quedar prisionero, a las alturas, a los médicos, a las inyecciones, a los mareos, a los sofocos, al pulso alterado, a caerse, a lugares grandes y abiertos, a cruzar la calle, a sonrojarse, miedo al placer, al cáncer, a los dentistas, a la gente enferma, a operaciones quirúrgicas, a las iglesias, ser independiente, accidentes, gastar dinero, perder el trabajo, pensamientos suicidas, dar a luz o engendrar, tomar decisiones, ser observado mientras trabaja, ser criticado, mudarse, hablar en público, miedo a los puentes, a asumir responsabilidades, despedir olores molestos, dejar el hogar, no estar vestido para la ocasión, miedo a la gente que parece agresiva, miedo a la gente fea,
a la gente deformada, miedo a los lugares con mucha gente, miedo a los cadáveres, a las enfermedades, a enloquecer, miedo a las cosas nuevas, a los aviones, al liderazgo, a discutir con los padres, a túneles, a viajar solo, a alimentos desconocidos, a gente extraña, a conducir autos, la vida del más allá, al castigo de Dios, a ser pirómano, a dar órdenes, miedo de un ser querido, inadecuación sexual, a amar, a la intimidad, a entregarse a una relación, al matrimonio o emparejamiento, a los hijos, al embarazo, a las arañas inofensivas, a las víboras, a los insectos que arrastran o voladores, a gatos, a ratones, perder el control, al enojo de los demás, miedo a desmayarse, miedo a que se le tome del pelo, a la pobreza o a la riqueza, no cerrar las puertas con llave, sentirse incapacitado, ser despedido, morir de asfixia, no lograr ser el mejor, a las olas del océano, a la luna llena, a la pensión insuficiente, a olvidar un detalle, a películas de miedo o violencia, a que lo vean desnudo, a ver desnudo a otros, no asistir a actos religiosos, a hacer el amor, a ser rechazado sexualmente, a exponer un tema sexual abiertamente, a quedar impotente sexual, a que no le reconozcan el prestigio que cree tener, a pérdida de dinero y bienes materiales, a perder la pareja, a las reuniones especiales, a brujas, fantasmas o espíritus, a películas o autoridades, etc. Dentro del área emocional también tenemos la culpa. La culpa puede ser real, ficticia o infundada. Es un sentimiento de pecado, de maldad, conducta incorrecta o ineptitud. ¿Qué hechos específicos de mi vida produjeron culpa? Algunas manifestaciones de la culpa: conducta ejemplar, hundirse más, autocondena, autocastigo, expectación de censura, proyección y crítica indebida, hostilidad, compensación y buenas obras. Esto es conocer, entender y superarse. Agradecido de su presencia hoy y las próximas. Bendiciones.